Es un gusto darte la bienvenida a nuestra celebración dominical. Hoy es un domingo especial porque por estos días estamos celebrando los 503 años de la Reforma Protestante. Así es que uno de los elementos esenciales de esta parte de la historia fue la importancia de la palabra de Dios, la Escritura. Quiero leer en el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, es un acróstico acerca de la palabra y la ley del Señor. Quiero leer estos versículos del 89 al 96 de este Salmo 119. Dice: Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. Todo subsiste hoy conforme a tus decretos, porque todo está a tu servicio. Si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ellos me has dado vida. Sálvame, pues te pertenezco y escudriño tus preceptos. Los impíos me acechan para destruirme, pero yo me esfuerzo por entender tus estatutos. He visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos son infinitos. Señor, oramos con esta palabra que nos recuerda tu ley y cuán importante es para nosotros. Queremos unirnos al salmista al pensar cuánto necesitamos que tu palabra nos afirme, nos traiga consuelo y nos traiga esperanza y ánimo. Oramos, Señor, rogando que en esta celebración tu presencia sea real y sea viva entre nosotros, y que al ser expuestos a tu palabra, tú traigas consuelo y ánimo a nuestros corazones. Estamos delante de ti para adorarte juntos, aún cada uno en su casa o cada uno en su lugar, pero podemos unirnos y celebrar tu presencia y celebrar tus bondades en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, te invito para que juntos cantemos ahí donde estás, con tu familia, con tus personas cercanas. Adoremos juntos al Señor y reconozcamos que la gloria es para el Señor. De este a oeste, de sur a norte, como una estrella que brilla en la noche, el evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro, avanza. Hay una voz que se oye al cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Se acerca el día, ya está llegando, cielo, tierra y nuevo se están acercando. De toda raza, lengua y nación, en esa cruz encontramos perdón. Alzamos las manos y el corazón y te adoramos, Señor. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio.
castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Bueno, esta canción que nos recuerda que el Señor es nuestro castillo fuerte. Y en el versículo 93 del Salmo 119 que estamos leyendo este día, dice, el salmista dice, jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ellos me has dado vida. Y quisiera que oremos pensando en este texto. Quizá esta semana o en estos días nosotros hemos descuidado los preceptos y los mandamientos y la ley de Dios. Quizá hemos estado afanados y preocupándonos por otras cosas,
y te animo para que vengamos juntos y reconozcamos este pecado delante del Señor y busquemos su perdón y su misericordia. Señor, ¿cuánto necesitamos poner tu palabra como lo más importante en nuestra vida? ¿Y cuánto nos cuesta amar tu palabra como ella debe ser amada y tenerla como esencial en nuestra vida? No solamente en el conocimiento de ella y la lectura ligera, quizá a veces en las noches cuando ya estamos con tanto sueño. Señor, cuánto a veces descuidamos tu palabra y no le damos el lugar que debería tener para gobernar nuestra vida, nuestras decisiones, para escuchar tu voz, para encontrar tu voluntad en ella. Señor, reconocemos que somos tan débiles y tan frágiles en nuestro amor y en la prioridad que le damos a tu palabra, Señor. Reconocemos esto y a la vez pedimos que cambies nuestro corazón para que, así como dice otro versículo de este mismo salmo, que tu palabra sea como una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino, Señor. Enséñanos a amar tu palabra, a guardarla en nuestro corazón, a vivirla, a practicarla, a ponerla en cualquier detalle de nuestra vida y en cualquier decisión, y que ella sea nuestro alimento y nuestro aliento siempre. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, sigamos adorando al Señor con esta canción. Podría estar hambriento
yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, me sostendrá. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y en los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, cantémoslo. Ya libre soy, Dios me salvó de mis cadenas, ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia y en su amor. Levanta tu voz y cántalo a Él y dile: ya libre soy, Dios me salvó de mis cadenas, ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia inmenso amor, sublime gracia inmenso amor, sublime gracia inmenso amor. Bueno, vamos a tener nuestro tiempo en este momento para los diezmos y las ofrendas, reconociendo que el Señor es nuestro proveedor, que nosotros somos receptores de sus bondades y de su misericordia y también de las cosas materiales. Cuando aportamos,
económicamente, estamos simplemente retribuyendo, devolviendo de lo que el Señor nos ha entregado, pero oramos que estos recursos sean bien usados y bien administrados siempre por el comité administrativo de nuestra iglesia, para la obra social, para las misiones, para el sostenimiento de la obra del Señor. Así es que aquí está el número de la cuenta y puedes participar en este momento de adoración mientras aportamos también para la obra del Señor. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Buenos días para todos. Bueno, queremos en este momento tener un espacio para contarles acerca de algunas cosas importantes que debemos estar al tanto y que podamos integrarnos como iglesia y participar. El próximo sábado, que es 7 de noviembre, tendremos nuestro ayuno congregacional. Como ya ustedes saben y quizá muchos han participado, lo realizamos en 3 bloques de 7 a 8 de la mañana, 9 a 10 y 11 a 12. Este va por Zoom. Entonces, muy atentos para que podamos unirnos, siempre entendiendo que el ayuno es una manera que nosotros expresamos nuestra necesidad de Dios, donde apartamos, nos separamos de las actividades diarias, aún dejamos el alimento de lado para decir: Señor, tú eres lo más importante y mi mayor necesidad como persona. Así que dispone este tiempo y únete con nosotros para participar de este ayuno. También queremos animarte y este ánimo nos lo envía también el equipo de misiones de nuestra iglesia para que juntos podamos unirnos en un proyecto que, como siempre, ha sido de gran bendición al poder llegar a unas comunidades quizá que pasan necesidades y luchas, hermanos nuestros a quienes queremos ayudar y servir, extendiendo nuestras manos de muchas maneras. En esta oportunidad queremos recolectar todo lo que tiene que ver con juguetes, medicamentos, ropa. Si tienes de estos implementos, artículos en tu casa, puedes traerlos a partir de mañana a la iglesia. Estaremos en el mes de noviembre recogiendo esto y
posteriormente preparando para enviar hacia lugares donde como iglesia hemos servido, donde el equipo de misiones ha llegado, como Chocó, Buenaventura, Venezuela, La Guajira y otros tantos lugares donde el Señor nos ha permitido hacer presencia y evidenciar el amor de Cristo a través de estas acciones. Así que únete a esta campaña que con amor y cariño está emprendiendo nuestro equipo de misiones. También quiero animarles a que desde el próximo domingo estemos muy atentos a una nueva serie de predicaciones que comenzará, se llamará Sígueme tú, y nos recuerda ese llamado que Jesús le hizo a Pedro hacia finales del Evangelio de Juan. Y este es el llamado que recibimos todos, a seguir a Cristo Jesús. Así que por las próximas semanas queremos explorar qué significa esto y cómo es que seguir al Señor, ¿verdad? Es un llamado para todos y qué implicaciones tiene para nuestra vida como discípulos de Él. Así que con la ayuda del Señor iremos avanzando en esa nueva serie. Y bueno, invitarte para que estés al tanto de lo que está pasando en nuestra iglesia a través de los medios de comunicación, especialmente del NotiRedil, pero también de lo que se publica en la página, en el chat de nuestra iglesia, y podamos así estar muy conectados y muy atentos a lo que el Señor está permitiendo en la iglesia y está llevando conforme a sus planes y a sus propósitos. Queremos ahora dejarlos con un video que han preparado los niños, especialmente en este tema que estamos hoy abordando, que tiene que ver con la reforma y sus 503 años ya en esta oportunidad. Así que disfruta de este video que los niños han preparado para nosotros, y posteriormente el pastor Diego estará predicando la palabra en la mañana de hoy. El 31 de octubre de 1517, o sea, hace 503 años, Martín Lutero clavó 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Lo que empezó con una simple protesta de parte de Martín Lutero contra una serie de prácticas religiosas de parte de la iglesia de Roma, terminó siendo un movimiento transformador para la iglesia y para toda la sociedad. Este movimiento, denominado la Reforma, se extendió durante los próximos 200 años, recorriendo el océano y llegando a Norteamérica. Las 5 solas que vamos a ver resumieron la teología propulsada por la Reforma: sola Escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia y solo para la gloria de Dios. Sola Escritura enseña que solamente la Biblia es inspirada por Dios, es la autoridad única y final de nuestras vidas. Sola Escritura. Solo Cristo enseña que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesús, solo Cristo. Sola Fe enseña que la salvación solo se recibe por la fe. Gracia, sola gracia, es un regalo inmerecido de la obra de Jesús. Solo para la gloria de Dios. Enseña que la meta final del plan de salvación es solo para la gloria de Dios. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Este es el púlpito, el lugar de predicación de la palabra del Señor desde la comunidad cristiana El Redil del Estadio, localizada en Medellín. Y para ustedes que nos siguen por los medios virtuales, pues muy agradecidos de que nos permitan compartir lo que el Señor nos enseña en su palabra y lo que hemos visto también dar fruto en nuestras vidas para su gloria. Este fin de semana es un fin de semana muy especial porque estamos precisamente hoy, 1 de noviembre, uniéndonos a iglesias en todo el mundo durante las últimas 24 horas para celebrar los 503 años de la Reforma Protestante, siglo XVI, 1517. Tiene una connotación especial por ser en este tiempo de tantas cuarentenas y restricciones, y también porque se puede hablar con mucho más libertad este fin de semana del tema, ya que por razones evidentemente relativas a la salud pública no se están celebrando, por lo menos en las ciudades
más cercanas y que nosotros conocemos, esta famosa fiesta en que las personas se disfrazan muchas veces de cosas que no son debidas, juegan con el peligro, con la muerte y con símbolos que muchas veces se hacen sin pensarlo o pensándolo, que ofenden al Señor. Así que tenemos un fin de semana donde podemos recordar con más libertad y con mayor propósito la reforma protestante del siglo XVI, en el que hubo un redescubrimiento de la palabra del Señor. Fue esa noche, al amanecer del 1 de noviembre, esa fecha en la que se celebraba esta fiesta pagana que se introdujo en la iglesia medieval, de las ánimas del purgatorio, y se vendían indulgencias porque ese día era favorito para celebrar ese asunto. Y allí este monje todavía católico, Agustino, clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, un momento de la historia que revolucionó a toda Europa, no solo en los campos religiosos y teológicos, sino culturales, de traducción bíblica, educación, derechos civiles, realzar el lugar de la mujer en la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, un redescubrimiento de la palabra del Señor. Y quiero comenzar leyendo un texto de la palabra del Señor que describe proféticamente nuestro Señor un momento de gran conmoción en la humanidad para la mayoría de investigadores, que describe dos momentos proféticos en la boca de nuestro Señor, una profecía de doble cumplimiento para la mayoría de estudiosos, en las que Jesús habla de la toma y destrucción de Jerusalén en el año 70 bajo el general Tito, y posteriormente su segunda venida que todavía esperamos. Esto se describe en Lucas capítulo 21, verso 25 al 38. Y especialmente quiero leer este texto por el verso 33, donde me voy a detener más para la exposición del día de hoy. Dice así la palabra del Señor: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. En ese contexto, dice verso 33, el cielo y la tierra pasarán, dice nuestro Señor Jesucristo, pero mis palabras jamás pasarán. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caería de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Esta es la palabra del Señor y la recibimos y nos sometemos a ella gozosos, agradecidos y obedientes. Padre, danos la gracia de hoy recordar de manera especial los fundamentos de nuestra fe. Tu palabra santa y sagrada, que como nos dices aquí mismo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta expresión de nuestro Señor, la solidez, la extensión histórica, el poder, la seguridad que podemos tener en la palabra del Señor. Bueno, hoy precisamente para recordar y afianzarnos en la fe que heredamos de los reformadores,
que expusieron sus vidas. Muchos de ellos fueron martirizados, expulsados, exiliados por la defensa de este principio, la palabra del Señor, como nuestra única norma de fe y conducta. Y en estos días en particular nos debemos preguntar qué es lo que nos distingue a los cristianos, porque quizás usted que nos escucha pensará pues que todos los que mencionan a Dios, todos los que citan la Biblia, todos los que hacen cultos y cantan alabanzas, creen lo mismo. Pero nuestra piedra de toque es la sólida palabra del Señor. Y voy a mencionar dos situaciones recientes a modo de introducción para generar inquietud y la necesidad de volver a repasar los fundamentos que distinguen, que purifican, que mantienen nuestra fe viva y nuestra predicación sólida, relevante, fiel y clara ante el mundo. Recientemente, en primera instancia, el Papa Francisco, que es cabeza máxima de esta institución que se llama la Iglesia Católica, dijo lo siguiente: las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia porque ellos son hijos de Dios. Bueno, esa expresión de este líder mundial da cuenta de una posición de la Iglesia Católica. ¿Cómo sabe el Papa Francisco que todos los homosexuales del planeta son hijos de Dios? Y esto es precisamente una de las grandes diferencias que nosotros tenemos con la Iglesia Católica, que un líder máximo, un ser humano, puede decir algunas cosas y él puede hablar como vicario de Cristo, como jefe máximo de una iglesia, con la autoridad, sin dejar de generar ciertas polémicas aún dentro de la Iglesia Católica. Pero ¿cómo sabe eso cuando la Escritura dice claramente que no todos los seres humanos son hijos de Dios, que solamente a los que creyeron y les recibieron se les dio el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios? Juan capítulo 1 verso 12. Y cuando una de las doctrinas más gloriosas de nuestra redención es la adopción, que los seres humanos nacemos en rebeldía contra Dios, y por la obra bendita de nuestro Señor Jesucristo y mediante la gracia del Espíritu Santo somos adoptados. Si somos adoptados, evidentemente es porque no nacemos siendo hijos de Dios. ¿Cuál es la piedra de toque allí? La palabra de Dios y su sana interpretación. Pero voy a también poner un ejemplo con respecto al mundo evangélico de algunas iglesias que se hacen llamar iglesias y predicadores que se hacen llamar pastores, apóstoles o se autodenominan de esta forma. Uno de sus proponentes en el sur de los Estados Unidos, Guillermo Maldonado, ha enseñado públicamente que el árbol del bien y del mal representa al diezmo, algo que no debes tocar sino entregar si es que quieres recibir la bendición o conservarla. Y ahí vemos un ejemplo también de una persona que se siente con autoridad, con una revelación venida de no sé dónde, para reclamar que eso es una interpretación correcta, y es una interpretación totalmente descabellada, porque en ese momento no se había establecido el pueblo de Dios. En ese momento Adán y Eva estaban en su creación original sin haber caído, y en ese momento no se puede comparar esto con el diezmo. Por supuesto lo hacen de una manera artificiosa, pero también engañosa, para conseguir que las personas les den sus dineros. Y aunque la palabra de Dios dice que debemos apoyar y sostener la obra de Dios, se hace con esta clase de presiones y malas interpretaciones. Por supuesto, este predicador también ha venido a menos por escándalos de orden matrimonial, pero el punto es que es la palabra de Dios. Todo debate en el tema de Dios, de la fe cristiana, de la predicación del evangelio, está fundamentado en cómo nos acercamos y qué autoridad reconocemos en la palabra de Dios y en la sana interpretación de ella. Bueno, la reforma protestante del siglo XVI, las reclamaciones que hizo Lutero cuando en esa madrugada clavó las 95 tesis, precisamente se referían a esto. El mundo se convulsionaba en su época por esta doctrina artificiosa de la Iglesia Católica de las almas, de las ánimas en el purgatorio, que usted puede dar dinero para que saquen a su abuelo, a su abuela, a su mamá, a un ser querido del purgatorio, y pueda con los méritos de los santos ser pasado
elevado al cielo, y esto se estaba haciendo para poder construir la Catedral de San Pedro en Roma, y esto no solo ofendió a muchas personas que leían la Biblia, sino que les hizo decir, un momento, tenemos que rescatar este principio de la autoridad de la palabra de Dios. Y aunque no fue así al principio como se designaron, a lo largo de esos 2 primeros siglos de la Reforma Protestante, fueron 5 principios que llamamos las 5 solas. Y es esto lo que nos distingue de la Iglesia Católica y de los falsos predicadores contemporáneos, las 5 solas. Y lo que vamos a hacer en el día de hoy es repasar las 5 solas. Así que si es primera vez para usted que recibe esto, pues va a tener una síntesis que espero sea muy útil y muy pedagógica para usted. Si es que ya las ha conocido, pues repasarse y fundamentarse más ampliamente en las 5 solas de la fe cristiana. La primera, por supuesto, tiene que ver con el meollo, la médula del asunto, la sola escritura. Cuando decimos sola escritura, estamos refiriéndonos a textos como el que acabamos de leer, Lucas capítulo 21, verso 33, dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La solidez de la palabra del Señor. Y hay 2 aspectos que quiero mencionar al respecto. El primero es que es nuestra única base y norma de fe y conducta. Si lo dice la Biblia, lo creo. Si no lo dice la Biblia, no lo creo. Por entusiasmado que esté ese predicador, o por mucho que reclame revelaciones celestiales, o por mucho que sea el líder mundial de una iglesia que otras personas respetan. Nuestra única confianza y seguridad está en la palabra de Dios. Por supuesto, eso no quiere decir que no leemos otros textos. Eso es lo que se llamaba en la época de la Reforma la nuda escritura, es decir, que no es que leemos solo la Biblia. Leemos confesiones históricas de fe, leemos catecismos históricos que son preciosos, como el catecismo de Heidelberg o el catecismo famoso de Westminster, documentos fundamentales para poder entender bien la doctrina. Pero esos documentos sirven y se aceptan tanto cuanto se someten a la palabra del Señor. El segundo aspecto que quiero destacar es la suficiencia de la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios, como decía Spurgeon, es como un león que nosotros solo debemos abrir las puertas. Y eso hicieron los reformadores. La traducción bíblica fue muy importante, y poner la Biblia en las manos de las personas, que es algo que preciosamente estamos pudiendo hacer en estos días, regalar Biblias a personas. Pero también lo vimos en el DBS, cuando notábamos cómo las personas se acercaban por sí mismos a la palabra del Señor. Bueno, hay una frase que yo quisiera cuestionar en este tema de sola escritura. Algunas personas dicen por ahí, precisamente escuché recientemente esta expresión: Dios habla de muchas maneras. Mire, yo quisiera que usted corrija esa frase. Realmente Dios no habla de muchas maneras. Dios habla a través de su santa palabra. Entonces usted me va a decir, bueno, el Señor me dio un sentir, bueno, hubo una visión, hubo una profecía, bueno, etcétera, etcétera. Pero esas cosas son válidas tanto cuanto afirman, se someten y derivan de la palabra del Señor. Entonces yo puedo levantarme una mañana pensando que debo ayudar a una persona que sé que está sufriendo porque está sin trabajo, y yo puedo decir, está bien, el Señor me dijo que ayudar a esa persona. Pero para mantener la sola escritura deberíamos decir, el Señor me recordó que en su santa palabra Él dice que ayude a los necesitados, mayormente a los de la fe. Entonces, al recordar esa palabra y tener en cuenta que me habían contado de esta persona, entonces decidí obedecer. Y la razón de hacer hincapié en esto es que muchas veces, ustedes saben,
En el mundo evangélico en particular, sale una persona a decir que Dios le mostró que podía tener 2 esposas, como ocurrió alguna vez con un predicador en Miami, o que el Señor le mostró que debería tener un nuevo carro, una nueva casa, cuando son sencillamente formas de disfrazar los apetitos de la carne en nombre de una revelación. Y por supuesto hay campos de nuestra vida donde el Espíritu Santo va guiando a los creyentes, pero siempre apoyados en la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, claro, el Espíritu Santo te puede llevar a entender que Él quiere que hagas una obra para el bien de otras personas o para la extensión del Evangelio, pero tanto cuanto está sometido a un principio y a un mandamiento de la palabra del Señor. Esto de sola escritura fue tan importante en los tiempos de la Reforma y es tan importante hoy en día. El principio que usaron los reformadores fue el principio de conspicuidad. Por conspicuidad se quiere decir que la Biblia es conspicua, que es fácil de entender. Una persona que lea la Biblia va a entender el plan de redención de Dios, y eso era particularmente importante porque en la Edad Media la Iglesia Católica se levantaba como la única intérprete válida de la palabra de Dios, y nosotros creemos que en un DBS, en una lectura de la Biblia, la gente va a entender claramente el Evangelio, que Dios es el creador y que somos responsables ante Él, que Dios ha hecho un plan de redención basado y climáticamente presentado y justificado en la persona del Señor Jesucristo, y que Dios nos ofrece esa salvación solo por la fe. Los principios de las solas de la Reforma, bueno, es de la sola escritura que se desprenden los demás. El segundo principio es solo Cristo, el único mediador de nuestra salvación. Y es muy importante porque cuando Jesús menciona este texto aquí en Lucas capítulo 21, el cielo y la tierra pasarán, es un momento de la historia, o 2 momentos de la historia que él describe, en los cuales los seres humanos y todo el planeta va a estar sumido en una gran preocupación, y en medio de esa gran preocupación el Señor se levanta diciendo que su palabra es sólida y que es eterna, que aunque la misma tierra pase, aunque el mismo cielo, referido al firmamento y a todas las cosas creadas más allá del planeta Tierra, que aunque todas fueran removidas, su palabra permanece firme para siempre. Bueno, esta expresión de que solo el Señor Jesucristo es el mediador, en 1 de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ya comentábamos la semana pasada que muchas personas dicen creer en Dios, pero no se someten al Señor Jesucristo. Bueno, en la Edad Media, como hoy en día, tanto entre católicos como entre muchas organizaciones religiosas que pretenden llamarse evangélicas y protestantes, hay una cantidad de mediadores en la Iglesia Católica, mediadores de santos, de vírgenes, de un episcopado o una suerte de jerarquía religiosa. En las iglesias evangélicas, lamentablemente, a veces son estos profetas y apóstoles y se convierten como en mediadores, cuando la palabra de Dios dice hay solo un camino, verdad y vida, solo un mediador. Y precisamente por haber un solo mediador que es suficiente para nuestra salvación, es por eso que viene la siguiente sola: es solo por la fe en el Señor Jesucristo. La sola fide, la sola fe declara que hay un único medio para salvación. Romanos 3:28 claramente nos deja ver que solo es posible la salvación que tenemos justificados por la fe y no por las obras de la ley, a lo que añade el capítulo 5, verso 1 de Romanos: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a aceptar la mediación de una iglesia, y esto ofendía particularmente a Lutero en los tiempos donde se desató la reforma protestante, porque había un mercantilismo. Si uno se pone a pensar que una persona pasaría del purgatorio al cielo, pues entonces haga todo lo que quiera en este mundo y sencillamente deje una buena fortunita para que su familia haga unas misas y le saque del purgatorio. Y ustedes pueden pensar que eso no está vigente, pero eso todavía es doctrina dentro de la Iglesia Católica.
Pero por favor, también dentro de muchas mal llamadas iglesias evangélicas, depende de cuánto siembre, depende de con cuánto lo selle, depende de cuánto pacte, que usted va a poder reclamar que tiene esa salvación, cuando la palabra de Dios dice que es mediante la fe. La mediación de nuestro Señor Jesucristo es la única que necesitamos y es totalmente suficiente. Claro, aquí se enfrenta el problema de la autojusticia. Todas las religiones del mundo proponen que tú puedes hacer algo para tu salvación, ya sean ritos religiosos, ya sea el cumplimiento de normas morales, o ya sean dádivas generosas o acciones en favor de otras personas. Porque el ser humano quisiera ponerse al igual que Dios y gobernar y negociar con Dios como si fuera igual, pero la palabra de Dios claramente establece que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, que todos nosotros necesitamos una salvación que solo podemos obtener mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y precisamente de eso deriva también la siguiente sola, que es sola gracia. ¿Qué fue lo que movió a Dios para enviar su plan de salvación en su Hijo Jesucristo? Para darte a ti nueva vida, para darme a mí nueva vida y una eternidad que nunca jamás podríamos merecer. ¿Qué fue lo que pudo mover a Dios? ¿Algún sentimiento de abuelo bonachón que nos vio y tuvo compasión de nosotros cuando nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás? Efesios capítulo 2, verso 8 establece que nosotros somos salvos por medio de la fe, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el medio, pero la gracia es el motivo. Dios, según el puro afecto de su voluntad, escogió a su pueblo para que fuese salvado. Precisamente en este texto de Lucas capítulo 21, que hemos considerado muy rápidamente, donde hay tanta conmoción en el mundo, la seguridad que el Señor quiere que tengamos viene exclusivamente de la confianza en la palabra del Señor Jesucristo. Porque este asunto de buscar nuestros méritos, cuando las religiones nos dicen Cristo sí más obra, hay un libro que he leído que se llama Cristo más nada lo es todo. Porque las religiones proponen sí que tengas alguna revelación de Dios y algún contacto con Dios, pero que hay algo que tú puedes hacer para ganar o para merecer el favor de Dios. Esa era precisamente la condición de Lutero cuando se convirtió. Una escena muy curiosa de su testimonio y que él relata en algunos de sus escritos es cuando Lutero visitaba al confesor. Iba a Los monjes agustinos tenían que ir cada semana a confesarse y les eran asignados otros sacerdotes para que les confesaran. Entonces Lutero empezaba estas confesiones largas y minuciosas sobre sus pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y Lutero llegó a estar tan atormentado con la realidad de su pecado, de que tan solo el pensar en envidiar o menospreciar o ambicionar algo que no fuera correspondiente a la voluntad de Dios, pues le merecería el infierno. Y los confesores de Lutero empezaron a tenerle mucho fastidio a ser confesores de Lutero, porque no solo era largo y minucioso, sino que él mismo cuenta que cuando después de que les decían la absolución, ustedes de pronto saben que dentro de la Iglesia Católica uno no se confiesa entre los hermanos, como dice la palabra, sino que tiene que ser solamente con un sacerdote, y el sacerdote, doctrina falsa también, lo absolve. Ego te absolvo, y le da unas penitencias. Y cuando Lutero salía del confesionario, no más había pasado la puerta de la iglesia y se devolvía a decirle al sacerdote: me he acordado de otros pecados, también tuve orgullo y lascivia y malos pensamientos y fui perezoso, porque su mente y su conciencia estaban totalmente abrumadas ante la realidad de cómo un ser humano que ha violentado la gloria de Dios, que no ama a su prójimo como a sí mismo y mucho menos ama a Dios sobre todas las cosas, cómo un ser humano así podría tener paz con Dios. Y cuando Lutero por fin entendió que era por fe para que fuera por gracia, capítulo 4 verso 28 del libro de Romanos 4,
18:16. Ese texto abrió su mente para entender que precisamente la fe le permitía tomar a Cristo y apropiarse de la gracia de Dios que él jamás podría merecer. Y es por eso que el evangelio se llama evangelio, angelos, buena noticia. No sería buena noticia si te dan solo la cuota inicial. No sería buena noticia si tienes que llevar a tus espaldas la realidad de que siendo pecador no puedes satisfacer la santidad y la justicia de Dios. Es buena noticia porque aunque el evangelio te dice que has pecado y estás destituido de la gloria de Dios, el evangelio por la fe en Cristo Jesús te dice que eres perdonado absolutamente por la obra suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y es precisamente la convicción de que la salvación pertenece al Señor, la salvación es del Señor. Jonás capítulo 2, verso 9. Es precisamente eso lo que lleva a la quinta sola. Y hagamos un repaso antes de mencionarla. Sola Escritura. No tenemos más base para nuestra fe y conducta que la palabra del Señor. Ella es suficiente y es fácil de entender, no en todas sus partes, pero sí en su mensaje global de redención para el hombre en Cristo. Precisamente la Escritura, el tema central de la palabra de Dios es Cristo, solo Cristo. Él es el único mediador. ¿Y cómo nos apropiamos de Cristo hoy en día, 2000 años después? Por la fe en su santa palabra y solamente por la fe, sin la mediación de personajes religiosos, de iglesias, santos o ritos. Y finalmente llegamos a la cuarta, que si es por fe, entonces es por gracia, es por los méritos de Cristo y no por nuestros méritos. Y la quinta sola, solo la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, o expresado mejor, solo a Dios la gloria. Romanos 11:36 dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. La hermosa enseñanza de la gloria de Dios. Y aquí en Lucas capítulo 21, verso 36, Él les ha dicho que se cuiden y que vigilen, porque nuestra vida cristiana debe ser vivida centrada en el evangelio y en nuestro Señor Jesucristo, en la palabra y en la persona de nuestro amado Salvador. Dos aspectos de la gloria de Dios que son muy importantes, ya terminando este resumen de las 5 solas. Primero, decir que el fin último es la gloria de Dios. El fin último de todo este plan de salvación es la gloria de Dios. Dios no te salvó porque tú estabas en el centro de la historia o eras el protagonista de esta película. El protagonista de esta gran historia de redención es nuestro Señor Jesucristo, y a Él toda la gloria que solo a Él le pertenece. Isaías 42, verso 8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Así que vivir para la gloria del Señor. Fuimos creados para la gloria del Señor, pero también fuimos creados para que todo lo que hagamos, no solo las cosas litúrgicas que hacemos en la iglesia, sino todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Y en esto la Reforma Protestante aportó enormemente al crecimiento de los cristianos desde entonces. En primer lugar, porque en la Edad Media había este clericalismo, donde se hablaba de un estado espiritual y de un estado temporal. ¿Y quiénes eran los que estaban en el estado espiritual? Pues el clero, de allí la palabra clericalismo. Las monjas, el papa, los obispos, los sacerdotes eran los que hacían cosas espirituales, y después el pueblo estaba en un estado temporal donde había que trabajar para poner pan sobre la mesa. La Reforma Protestante declaró la doctrina que se articuló como el sacerdocio universal de todos los creyentes, que es tan sagrado y tan santo esto que yo estoy haciendo, de predicar la bendita palabra del Señor y sus doctrinas, como usted que en casa
atiende a sus niños, hace la comida, asea el hogar, o usted que es albañil, o usted que es constructor, o maestro de obra, o ingeniero, o transportador, o maestro en una escuela, colegio o universidad. Por eso muchos de los creyentes después de la Reforma, por ejemplo, un carpintero, cuando hacía un precioso mueble para alguno de sus clientes, en algún lugar, a veces no visible, ponía Soli Deo Gloria, SDG, para indicar con eso que aquella obra la había hecho para la gloria de Dios, que hagamos todas las cosas como para el Señor, porque a Cristo el Señor servimos, nos dice la epístola de los Colosenses. Así que se recuperó la esencia del Nuevo Testamento en los tiempos de la Reforma y se articuló con el paso de los años en estas 5 solas: sola Escritura, solo Cristo, solo por medio de la fe, solo por el motivo de la gracia de Dios, solo para la meta de la gloria de Dios. El meollo del asunto es cómo interpretamos y qué autoridad reconocemos en la palabra de Dios. El único mediador es nuestro Señor Jesucristo. El único medio para salvación es la fe. El único motivo móvil que hizo que Dios nos salvara fue su gracia preciosa. Y la única meta de nuestra vida y de nuestras labores es la gloria del Señor. Termino con esta observación. En la Edad Media se había corrompido la iglesia, se había desviado de la fe a millones de personas. La Reforma protestante, a partir del acercamiento y la difusión y traducción a los lenguajes del pueblo, de la palabra de Dios, permitió el establecimiento de una iglesia más saludable y recuperar la fe del Nuevo Testamento. También en la época de la Reforma se acuñó, entre muchas otras frases que casi siempre se acuñaban en principio en latín porque era el idioma académico de la época, la iglesia reformada, siempre reformándose, siempre reformanda, siempre reformándose. Y esto tenemos que decirlo en nuestros tiempos. Yo creo, hermanos y hermanas, que nuestro deber es volver a la fidelidad de la palabra de Dios, a la centralidad de la persona y la suficiencia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a la fe como único medio de salvación y no tanta superchería y tanta superstición que hay hoy en día, y a la predicación de la gracia soberana de Dios, y a que vivamos vidas para la gloria de Dios y no para producir o intercambiar milagros con Él. Creo que estamos en una época de decir de nuevo: iglesia reformada ha de ser una iglesia que está en permanente reforma a partir del conocimiento y la predicación de la palabra del Señor. 2 aplicaciones. Primero, ¿en qué aspecto usted necesita reformar su fe? Segundo, ¿estaría usted dispuesto a orar por nosotros, los que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, que lo hagamos con fidelidad, de la manera más bíblica y en la más sana interpretación de las Sagradas Escrituras? Estamos en tiempos de gran conmoción, como leímos en Lucas capítulo 21, donde los seres humanos van a estar aterrorizados, y lo único que nos va a permitir vivir estas olas y mantenernos en una fe sana y vivida saludablemente es nuestro conocimiento, predicación y obediencia a la palabra del Señor. Que el Señor lo bendiga. Muchas gracias por escucharnos y por compartir con nosotros este tiempo de predicación. Ahora vamos a orar y encomendarnos al Señor. Padre, pedimos por estas 2 aplicaciones. En primer lugar, pedimos, Señor, que cada persona que está escuchando y compartiendo con nosotros este mensaje, donde hemos anunciado doctrinas esenciales y fundamentales de nuestra fe, Padre amado, permite por tu gracia y tu bondad
que su fe sea corregida. Todos nosotros somos llamados y desafiados a que nuestra fe sea probada y examinada como el oro, para que en lo que conocemos seamos bíblicos, para que en lo que confesamos seamos sanos y para que en lo que nos comprometemos seamos fieles discípulos de Jesucristo. Ayúdanos a todos, por favor. Muchas personas que nos escuchan en este momento están considerando la iglesia a la que pertenecen y necesitan confrontar a sus líderes sobre la base de la sana enseñanza de la palabra del Señor. Dales el coraje y el valor para confrontar iglesias donde se está faltando a la predicación sana del Evangelio. En segundo lugar, Padre, te pedimos por los siervos que predicamos la palabra. Somos vasos de barro, frágiles, necesitados de tu misericordia, de tu compasión, de tu protección. Guárdanos centrados en tu santa palabra. Guárdanos como has guardado por siglos a tu iglesia con estas 5 grandes verdades de la fe: sola escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia, solo para la gloria de Dios. Así te lo pedimos, Padre, y te agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Al cierre de nuestra celebración, quiero animarte para que esta semana recuerdes dónde necesitas renovar tu fe, tu convicción, tu seguridad de Cristo y del Evangelio. Y también quiero animarte, como nos ha invitado el pastor, a que ores por quienes tenemos el deber de anunciar, de predicar, para que podamos ser fieles a la palabra del Señor y prediquemos persistentemente anunciando su grandeza, su misericordia, su amor, su justicia. Y bueno, acompáñame en esta oración de cierre de esta celebración. Dios, te damos gracias por este tiempo en el que cantamos juntos, adoramos tu nombre, tu majestad, y también somos expuestos a tu palabra. Permite que esta palabra a la que hemos sido expuestos hoy quede guardada en nuestro corazón y en nuestra mente, pero podamos esta semana practicarla, revisar nuestra fe. Lo que necesita ser reformado dentro de nosotros sea reformado, sea cambiado por el poder de tu palabra. Y también ayúdanos para esta semana orar por la iglesia, amar la iglesia, servir a la iglesia, pero específicamente pensando en lo que hemos visto hoy, orar por los líderes de la iglesia, por quienes predican y anuncian la grandeza tuya, para que la predicación siga siendo fiel, coherente, apegada a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero recordarte también que hoy a las 5 tenemos nuestro espacio habitual de Pregúntele al Pastor. Y bueno, todas las preguntas que tengas acerca de las 5 solas de las que se ha hablado en la predicación de hoy, por favor envíalas al chat de la iglesia y vamos a contestarlas junto con el pastor Diego Cardona y el pastor Cristian Peña esta tarde a las 5.